Víctor. Víctor. No. Víctor, con cuidado. Estamos aquí. Se descompuso nuestro cinturón. Oye, Marco, ¿sí cambiaste las pilas de los cinturones? No, se las puse a la grabadora. ¿A la grabadora? Sí, pero no te preocupes. Víctor va a darse cuenta de que estamos aquí en la banca y no se va a sentar sobre nosotros. Sí, él es muy listo, ¿no? Sí, ok. Pues mis compañeros no han llegado. Como siempre, yo llegando antes que nadie. Víctor, estamos aquí. Bueno, me voy a sentar en esta banca en lo que los espero. Víctor, abre la bolsa de pan, así puedo comer mucho pan. No. Muy bien, me voy a sentar en 3, 2, 1. ¿Qué está pasando? Hola, Vic. Parece que siempre sí hubo una última carga para que creciéramos un poco. Así es, Víctor. Oh, qué bien se siente respirar el oxígeno aquí arriba. ¿Qué te parece, Víctor? Impresionante. ¡No! You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. Goodbye. Esto es Toma 3, Don't cry. un podcast de cine. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine, aunque no lo parezca. En esta ocasión estamos con ustedes, Marco Antonio Santiago, José Ramón Sánchez y Víctor Hernández, y nos hemos congregado aquí para hablar de una película llamada El hombre hormiga y la avispa. y la avispa, Ant-Man and the Wasp, la número 20. Ya, ahora sí ya podemos llevarlo como en cuenta porque luego nos confundíamos muchísimo en cuanto a la, Sí, a la numeración. Esta Sí. es la número 20 y se dice bien fácil, pero son proyecto de 10 años, 20 películas. Pocas productoras pueden presumir de algo de ese calibre. Pero es la número 20 del MCU, del universo Marvel extendido. Exactamente. No extendido, el universo Marvel cinematográfico. Sí. Dirigida por Peyton Reed, el mismo que nos ofreció la primera de Ant-Man, y que además le tocó estrenar peli en un momento particular, porque le toca seguir justo después de el gran evento que fue Infinity War. Y todavía, bueno, Infinity War y el coletazo que representó Deadpool, ¿no? Como taquilla, o sea, de hecho le tocó estrenar después de Deadpool y después de Los Increíbles, es decir, le toca estrenar cuando el público ya está, no diría yo que harto, pero sí muy llenito de superhéroes en el cine. Sí. Con esto se cumple mi previsión de que sí iba a haber una como un cierto hartazgo de la idea, porque es la película con el peor arranque de taquilla de las 20 películas de Marvel, ¿no? Es una película que, a pesar de que produce dinero, no produce tanto dinero, y creo que el Marvel lo tenía como considerado, ¿no? Era la película que menos iba a generar atractivo y que menos iba a meter en taquilla inicialmente. Sí, como que parecía también que el público, pues estábamos esperando algo no muy ambicioso, ¿no? O sea, algo que será como que no fuera a opacar esta sensación que estaba dejando Infinity War, el hype que se está creando por Infinity War 2, que viene en lo que viene. Incluso por Capitana Marvel, que es lo que vamos a ver. Esta y Capitana Marvel tenían el mismo problema. Ya la Casa de las Ideas había sacado previamente la noticia de esto va a ocurrir antes del Guantelete del Infinito, antes del gran chasquido de dedos. Entonces, el público se siente un poquito como frustrado porque dice, esta historia no me va a agregar nada a la saga que voy viendo. Me va a contar cosas previas, pero no me va a agregar nada nuevo. Y eso creo que le bajaba un poquito los quilates. Y le va a servir a Capitana Marvel como para el próximo año, cuando se estrene, como appetizer, ¿no? Como abrir boca. Mientras que esta perjudica la taquilla de Ant-Man porque no te atrae a ir a ver una película si no te va a contar nada nuevo. Probablemente sirva para, pero va a haber nuevas líneas importantes en Capitana Marvel, entonces debo ir a verlas como preparativo, ¿no? Como un prólogo al siguiente Infinity War, al Avengers 4.
Sí, de hecho, justo nos encontramos, como dices, en un momento quizá difícil o no tan antojable para ir a verla, pero de cualquier forma, como comentaba Víctor, creo que no es, bueno, a mí en lo particular creo que no es una película que me decepciona, aunque deja la bandera muy alta después de Avengers. Entonces, pues tampoco tenía expectativas muy altas, creo que no, a mí no me defraudó, pero por ahí escuchaba que una persona decía que era como estar deprimido y que tu mejor amigo te dé un chocolate. Esta película es como ese pequeño chocolate después de estar... Es como la palmadita en el hombro y Ajá. no te preocupes, todo va a mejorar. Sí, entonces, pues creo que a pesar de todo tiene cosas disfrutables. Y yo no diría que a pesar de todo, yo diría que es una película que... O sea, a pesar de tener la bandera muy alta, uno podría pensar como no esperar mucho, y creo que superó ese quizás no esperar. Esa marca. Igual y sí, ahí sí te daría yo la razón, sí pensaría que esta película, a diferencia de Infinity War, que la fue a ver todo el mundo, esta película... sí era nada más como para fans, era para la gente que está siguiendo el universo, que se ha recetado las 19 películas anteriores o una buena porción de ellas y que no se quiere perder absolutamente ningún capítulo, ¿no? Porque aparte, este año dejó muy alta efectivamente la bandera, porque arrancó estrenando Black Panther. Sí, que claro. era ya una película muy muy fuerte. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo la reacción troll con ella. Le está pasando lo de un montón de gente dice, pues a mí no me gustó tanto, pero como no es políticamente correcto criticarla, pues no puedo hablarlo, me amordazan. Entonces es una película que pegó y que viene arrasando un movimiento. Luego vino Infinity War, que demolió esos récords. Luego vino Deadpool, que también es de Marvel, aunque no es del mismo universo, pero sigue funcionando como película de superhéroes. Luego aparecieron Los Increíbles, y el agandalle es tan fuerte que DC de plano renunció a pelear en estas circunstancias, renunció a estrenar película y dijo, mejor nos vamos a fin de años con Aquaman cuando ya no esté suficientemente lejos todo, dado efectivamente el calibre de trancazos que iba a sacar el verano, ¿no? O sea, no hay una película de Marvel de fin de año excepto Venom, que creo que sí se estrena este año. Sí, porque los mutantes la pasaron al siguiente. Se pospuso al próximo año, ¿no? O sea, el próximo año hay más películas de superhéroes, pero este año como que Marvel incluso decidió bajarle al ritmo. Sí, y la verdad es que, bueno, a mí me parece que Ant-Man es quizá la película de Marvel que más se ajustaba a este momento en particular, porque desde la primera película era una peli que no tenía mucho en juego, digamos, ¿no? O sea, que de manera pretendida, de manera deliberada, la historia no era una historia en la que hubiera que salvar al mundo, ¿no? En la que se evitara una tragedia grande. Era una cosa mucho más local, mucho más doméstica, mucho más doméstica, mucho más chiquita, valga la expresión, para algo como Ant-Man y The Wasp. Exacto, y entonces queda, digamos, una peli con ese espíritu, queda muy bien para este momento en particular. Ahora, a mí sí me pareció, solo por dar también mi opinión, que no alcanzó las virtudes que tuvo la primera, a mí me pareció. Pero bueno, si quieren ahorita lo platicamos. Sinopsis. Para dar paso a la sinopsis y ya entrarle bien. Sí. ¿Quién se quiere aventar la sinopsis? ¿Quién quiere aventar la sinopsis? Sinopsis pequeña. Pues a mí me gustaría decir que había una hormiga que se hacía grandota y se hacía chiquita. Es verdad. Y con eso estaba de mal humor. A veces, porque no podía salir de su casa. Sí. Tenía un candado, pobrecito. Sí. Me parece una gran descripción. Pero luego tocaba la batería y se ponía contenta. Perdón por el mal chiste. Sí. Pues podríamos decir que es una película que, como ya se mencionaba, es momentos antes, o días o meses antes del chasquido en el que se queda la última película de Avengers, en la que el protagonista no puede salir de su casa. Scott Lang, sí. Tiene pues está a consecuencia de los hechos sucedidos en Sokovia. En Civil War. O sea, esta película iría en el paréntesis entre Guerra Civil y El Guantelete del Infinito, entre estos dos eventos.
y a consecuencia de haber violado algunos decretos, pues no puede salir de su casa, tiene que aventarse pues hay una sentencia larga, lo que pues veremos cómo podría complicarle la vida, dado algunos acontecimientos que empiezan a ocurrir dentro de ese mini universo local marveliano. Veremos la aparición de algunos nuevos personajes, algunos o múltiples villanos. Podríamos decir que esta película tiene muchos villanos. Tiene muchos villanos de distintas naturalezas. Sí. Ajá, sí. Y pues al final vamos a ya decir spoilers. Yo diría que sí, puedes aventarte una reseña sin y luego ya entramos en materia, pero como tú quieras. Y bueno, estos acontecimientos irán complicándose. Es que no encuentro la manera de resumirla bien porque... pues, ¿por qué no? Bueno, okay. Pues digamos que empieza a haber algunos acontecimientos. Suceden cosas. Suceden cosas extrañas. Que llevan a otras cosas. Y llevan al final. No es de Eric Romer, así una película estática como de Andy Warhol, donde hay un fotograma del Empire State que va cambiando de colores. No, pues digamos que veremos cómo es que Scott recupera la confianza, por decirlo así, de Hank Pym, si es que vuelven a hablar junto con su hija, si vuelven a hablar o no, si recuperan o no la confianza, después de que ellos están muy molestos con Hank, con Scott, por no haberles avisado que iba a participar en la Civil War. Entonces vamos a ver si necesitarán mutuamente de ellos para resolver algunas de las situaciones que se dan en la película, y al final tenemos un par de sorpresas, llamémosle así. Bueno, ok. Estuvo buena, ¿no? Si me permiten mencionarlo, esta película, por ejemplo, tiene mucho el toque Marvel. Hay que reconocer esto. Para todos aquellos que sean fans de los cómics, sobre todo de su época dorada, de los primeros tiempos y que sepan cuál es la marca de fábrica de Marvel para fabricar historias, valga la redundancia. El asunto más importante con Marvel siempre ha sido el de estos seres humanos, estos hombres y mujeres con superpoderes, con superhabilidades, que se enfrentan al día a día, ¿no? Los Cuatro Fantásticos abrieron historia hace algunos años como la primer familia superheroica de aventureros. No era importante el uniforme, no era importante la marca, era importante el hecho de que eran una familia de aventureros con superpoderes. A partir de allí, el Hombre Araña es un chavito que se enfrenta a los problemas de una secundaria o de una preparatoria típica, y al mismo tiempo tiene que lidiar con sus poderes superhumanos. Los Hombres X eran una curiosa familia disfuncional con un padre dictatorial y muchos hermanitos peleándose entre ellos por la atención de ese padre, al mismo tiempo que enfrentaban amenazas en el mundo, ¿no? Los Vengadores son un conjunto de amigos con roces, con diferentes temperamentos y personalidades. Marvel siempre le ha echado muchas ganas precisamente a esa línea, ¿no? Al enfrentamiento y a cómo convive cómo eres un superhéroe con cómo eres un ser humano, con cómo vives. Esta película se centra muchísimo en esto, ¿no? O sea, hace mucho hincapié y lo vuelve extraordinariamente doméstico. Toda la película está basada en el deseo de Scott Lang de tener una vida normal, de ganarse otra vez la confianza de su hija, que nunca ha perdido. Su hija lo ve como un superhéroe y desea que sea un superhéroe, por amoldarse a las exigencias de esta ex esposa y de este marido de ex esposa, que en la primera película era como un rival y en esta se vuelve un porrista. O sea, esto que dice Víctor al respecto de la película cayó de la anterior a esta es muy importante, porque aquí podemos sentirlo y darnos cuenta. Sí se extraña la mano y la mente de Edgar Wright detrás, ¿no? Perdió. Peyton Reed es capaz de mantener el nivel de la película, pero hay una almita por ahí, hay un calorcito que le dio Wright a la primera, que no está en esta, que no está presente, una cierta picardía, el toque de las películas de Wright, ¿no? Entonces ya podemos saber qué fue lo que perdió y qué fue lo que retuvo la primera, ahora que vemos la segunda. O sea, Peyton Reed no es un mal director, tiene gags muy interesantes, tiene chistes muy bonitos, pero
hay un soplito por ahí no sé, de alma que no notamos y que es lo que hace que esta película sea un poquito menos interesante que la primera. Y lo que tiene a su favor, está mucho más llena de guiños al universo Marvel para los frikis, para los coleccionistas, para los que les gustan los cómics, pues. O sea, pueden ver muchos más detalles, hay muchas más insinuaciones. Sí. Fíjate, y claro, o sea, eso indica lo... digamos, cuánta razón tienes en decir que es una película mucho más para fans. Porque, o sea, efectivamente me estaba riendo de tu reseña hace un momento. Pero es que al escucharla, si se escucha como fuera de contexto, parece que está sacada de una película como de la categoría de drama en el videoclub, ¿no? O sea, alguien que quiere recuperar la confianza de alguien porque traicionó y entonces hizo... Sí no suena a una drama de superhéroes, ¿no? Pero, en efecto, la línea argumental de esta peli descansa en el hecho de querer, pues como de querer fortalecer los lazos humanos que ya se tenían, no de salvar a un mundo, ajá, ¿no? sí, sino sí, de seguir siendo alguien importante o seguir no perder las amistades o el interés romántico, etcétera. De hecho, ¿no? o sea, absolutamente toda la película gira sobre el melodrama de retener, recuperar o mantener a la familia. Ajá. Es decir, tanto el nodo claro. Scott Lang no quiere fallarle a su hija Casey, como el nodo, el Dr. Pym y su hija Hop, que desean recuperar a Janet Van Dyne, a su mamá. Todo en realidad es ambientalmente cuestión de familia. Sí. Incluso el villano, el fantasma gris, que aquí es adaptado como una mujer y se le da un origen distinto al de los cómics y todo, tiene como eje central el hecho de que hereda una maldición familiar, ¿no? O sea, hereda o sufre por los pecados de sus padres, ¿no? O sea, sus padres que son, según quien nos cuenta la historia, o espías y saboteadores y ladrones de tecnología, o visionarios abandonados por el cruel Hank Pym, que son obligados a trabajar a su aire y que cometen errores precisamente porque no saben manejar esta tecnología de microminiaturización. Pero si te fijas, absolutamente todo tiene que ver con relaciones de amigos, es decir, la relación entre Foster y Pym, que es la relación de dos viejos amigos que se sienten cada uno traicionado por el otro, la relación padre e hija de Hop y Hank Pym, la relación de madre e hija entre Janet Van Dyne y Hop, la relación de marido y mujer, la relación de padre e hija entre Scott Lang y su hija Casey. Todo es como familiar. El único detalle aquí como lateral es este villano deseador de tecnología, que es como un malo excesivamente tradicional de las películas de este sentido, ¿no? Es como un Darren Cross almibarado o ligeramente alterado. Le falta un bigote más puntiagudo que retorcerse, pero es un villano sin demasiados ambajes. Me recuerda mucho, y incluso en el nivel de desperdicio de actor, me recuerda mucho el Justin Hammer de Sam Rockwell. Sí, de Iron Man 2. Ajá, de Iron Man 2, ¿no? Es igual un traficante de tecnología sin mucha personalidad, que tiene un buen actor. En este caso siempre se me escapa el nombre de este actor, pero está tomando mucha fuerza. También fue el villano de Lara Croft, Tomb Raider, de la nueva versión de Tomb Raider. Yo no me acuerdo. Y este actor está como... Digo, tiene una gran ventaja, tiene cara de malo. Entonces, desde que comienzan las historias, lo vemos como un villano. Y él, me parece que no al mismo nivel, pero en el mismo sentido en el que es desperdiciado Sam Rockwell en Iron Man 2, aquí él es desperdiciado porque se convierte en un simple villano genérico de deseo tecnología, me retuerzo el bigote, quiero robarla, por razones que son como medio intrascendentes, ¿no? O sea, como medio poco importantes a la hora de definir al personaje. Sí, y se nota que también la película medio se da un poco cuenta de eso, porque al final quien resulta enfrentándose a ese villano son los amigos, ¿no? los amigos de Scott Lang. Sí, o sea, es un villano que es derrotado por... O sea, es un villano secuaz que es derrotado por otros villanos secuaces. De hecho, esta película adolecería en ese sentido, y es la razón por la que
es una película ligera, adolece de no tener un gran villano, que es algo que, por ejemplo, ya nos estaba acostumbrando. Killgrave en Black Panther es un gran villano, a mí me parece un gran villano. Thanos, no se diga, o sea, en Infinity War es un gran villano. Vulture en Homecoming es un gran villano. Marvel había tenido al hilo muchos buenos villanos, incluso Ela en Ragnarok es un gran villano desperdiciado, pero es un villano con un gran trasfondo de idea, pues un gran trasfondo conceptual. Y aquí los dos villanos son uno que no puede evitar ser malo, no le queda de otra más que ser malo, y otro que pues es malo porque pues todos los empresarios son malos en este mundo, ¿no? O sea, si eres CEO de una empresa, por definición eres maligno. Si eres un traficante de armas, por definición eres maligno. Y no hay mucho más hacia dónde caminar, ¿no? Entonces eso es lo que en todo caso le faltaría a esta película. Lo que tiene de entero como drama familiar lo pierde como película de aventuras porque no tiene un antagonista genuino, pues, o sea, un antagonista verdaderamente interesante. De hecho, hay un momento en el que la película avanza en una dirección en la que parecía predecible. Al momento, este es spoiler, el momento en el que el fantasma gris dice, hay muchas maneras de derrotar a Scott Lang, ¿no? Voy por su hija. Y que el mismo Foster le dice, no va a ocurrir, que pareciera ser una advertencia de la película del no vamos a maltratar niños en esta película, no vamos a poner niños en peligro, ya lo hicimos en la primera y no se vio tan chido, o sea, tuvo una justificación emocional, pero no nos gustó, no va a volver a ocurrir, ¿no? Entonces, la película misma como que se da un manazo y no, por ahí no. Sí, como que todo eso contribuye a que la peli, desde mi punto de vista, se percibe más como el capítulo de una serie, o sea, de serie de superhéroes, llámense Agents of S.H.I.E.L.D. o incluso de las de DC, que capítulo a capítulo no hay mucho en juego, ¿no? Porque pues, no hay como una gran amenaza que se tenga que resolver en una hora. Entonces, esta peli como que tiene más o menos esas escalas de lo que se está arriesgando, no una gran cosa, y entonces se permite pues no tener villanos ni muy poderosos ni muy interesantes, pero creo que esa ausencia hubiera podido salvarse si el concepto mismo de Ant-Man y de The Wasp se hubiera usado con mayor creatividad, ¿no? Y quizá aquí es donde se extraña a Edgar Wright, que por lo que se entiende sí fue el autor de muchas de las escenas más creativas e ingeniosas de la primera. Se extraña su mano que no como que no se haya aprovechado por completo todo lo que conceptualmente es Ant-Man y The Wasp para una película, pues, ¿no? O sea, el hecho de que alguien pueda manejar su tamaño en escena casi que a voluntad, se antoja como para que se hubieran creado unas escenas alucinantes. Sobre todo después de ver lo que hicieron Los Increíbles con el manejo de los poderes, ¿no? Que exprimen hasta el máximo posible el potencial de cada superpoder. Te sorprende cosas, yo no había pensado que se podía usar así, claro, ¿no? Aquí como que no se siente esa... Como que les faltó un poquito, como que todo se convirtió en pastillas de chiquitolina. Te haces chiquito, te haces grandote. Te haces chiquito, te haces grandote. Y todo es como en ese periodo, no hay... Incluso el manejo famoso que en la primera película es muy señalado, lo mencionan y lo ocupan varias veces, de este personaje que es pequeñito pero brinca, manipula su tamaño, da un puñetazo y desgracia, ¿no? Como que aquí hay un poquito menos de ingenio en ese sentido. Utilizaré segundo para mencionarlo. Me refiero a Walton Goggins, al tipo que encarna a Burch en esto, y que es un actor que está cobrando mucha notoriedad últimamente, precisamente por sus papeles de villano, y que yo siento desperdiciaron en esta película. Lo mismo que desperdician a Sam Rockwell, lo mismo que incluso en su momento desperdiciaron se me escapa el nombre de... pues incluso a Mickey Rourke, ¿no? Que pierde un poquito de encanto en su papel, pero no, me refería a el villano de la tercera,
A Topher Grace estabas pensando en No, Spider-Man claro, 3. Spider-Man 3, Topher Grace. a Topher Grace o a Sandman, así, que hasta el nombre se me olvida del tipo. No, me refería al personaje de la tercera película de Iron Man, que también es un gran actor y que lamento en este momento se me acaba de ir el nombre, el hombre de Memento, Guy Pearce, perdón. Que también Guy Pearce es otro gran actor que está como desperdiado, o sea, que le hubieran podido dar mucho mejor tratamiento al villano para hacerlo interesante. Pues no digamos que el mandarín, nunca me quejaré suficiente del mandarín. Pero es una muy buena interpretación, sí, me gusta su interpretación. A mí también me encanta su interpretación. Conceptualmente sí, que no, pero... Sí. Es que el actor, el empaque que le da al personaje, eso es lo que ayuda más que cualquier otra cosa. Sir Ben Kingsley es un maestro, pues, o sea, le otorga seriedad incluso a escenas que son francamente ridículas, ¿no? Sí. Pero... bueno, en esta película lo que les decía es pasa el que vamos a ver menos de lo que Marvel nos tenía acostumbrado y más guiñitos a los cómics, pues. O sea, hay este momento en el que Casey le dice, ay papá, me gustaría ser tu compañera, me gustaría ser tu sidekick, que es una clara referencia a que Casey Lang es de hecho una superheroína en el universo Marvel. ¿En la serie de Runaways o de dónde? Ella formó parte de los Runaways, Avengers? pero ella ha sido parte incluso de los Avengers oficiales, pues. O sea, es una cuando murió, en el tiempo en el que su padre estuvo muerto, en el que Scott Lang murió, ella formó parte de los Avengers, ella también podía crecer y hacerse chiquita, se llamaba Stature, era el nombre de su personaje. Entonces, de hecho, ella ya está para cuando ocurre la primera guerra civil, ¿no? Sí, ella ya está. De hecho, el que está muerto es su papá. O sea, quien ocupa ese lugar de los Lang es ella, no su padre. Pero ya hay esta referencia, ¿no? Okay, bueno, aparece Foster, claro. el Goliat negro, y la menciona él, que para quienes sean seguidores de los cómics, es una de las grandes víctimas de la guerra civil. Es el personaje que mata el clon de Thor, Ragnarok, que es el personaje al que matan atravesándole el pecho con un relámpago. Entonces, este personaje que aquí interpreta a Lawrence Fishburne también tiene su trasfondo en los cómics, ¿no? Como ese, hay a lo largo del cómic muchas referencias a distintos eventos y a distintos personajes importantes de la historia de Marvel. Esta película está mucho más hecha para eso, para mostrar, somos parte de un universo muy complejo. Claro. Sí, que de hecho por ahí incluso lo que mencionabas de la pequeña, que están todos aquellos que ya quieren sacar huellas pues, para las siguientes películas, que ya hacen una clara referencia que en la siguiente Avengers aparecerá esta pequeña, pero ya interpretada por alguna otra actriz, donde ahí aparentemente pasará más tiempo, datos no verificados desde luego, pero dicen que es claramente un guiño a los cómics y a que además pues por lo que vemos que ocurre al final de la película pueda ya empezar a tener una participación más importante y ya empezar a dejar claro los cambios de estafeta, ¿no? O más bien la entrega de las nuevas estafetas. O sea que podría parecer una película como, pues sí, no nos dio muchas cosas, pero creo que por ahí nos va a mencionar 2, 3 cositas que ahorita no se notan, pero que en un año más, 2 años más, van a ser importantes para el desarrollo del MCU. Sí, no, además se nota muchísimo con la inclusión de esta gran, es otra realidad completa, que es el microverso, que claramente se introduce porque se va a usar después temáticamente en las otras películas. Entonces parece que esta peli sirve para eso, para introducir bien esa idea. Pero que le falló, ¿no? O sea, les faltó imaginación a su microverso. Muchísimo. O sea, en este momento se quedaron con los conceptos que les había dado Wright de fractales gigantescos, tardígrados ahí nadando y tratando de comerse gente, y luego llegan a una superficie inestable y extraña que a mí me recuerda personalmente este planeta del negaverso al que llega el Doctor Strange a combatir contra Mamu. Se parece un poquito en esta mecánica a este otro universo, pero
te preguntas por qué trae un arma y por qué trae una capa. Una capucha, como si hubiera ahí una civilización contra la que estuviese peleando. Algo, ¿no? Yo esperaría que hubiera yo esperaría que hubiera una civilización, o yo esperaría que hubiera al menos una justificación. No necesitaban hacer demasiado. O algo interesante. Necesitaba haber un atisbo de ciudades, necesitaba haber un atisbo de planetas. Claro. El problema es que creo que se atoran conceptualmente es que si hubiera planetas o alguna otra cosa del estilo, nos complica mucho. No solo nos complica mucho, es que lo vuelve completamente inútil. Janet Van Dyne desaparece, por lo que yo entiendo, sobre el océano Atlántico en dirección hacia Norteamérica. Es lo que yo entiendo. Sí. Reaparece en algún lugar de los Estados Unidos, porque la microminiaturización ocurre allí, como si todo el microverso fuera de hecho un continuo, es decir, fuera un solo lugar al que en cuanto nos miniaturizamos todos nos dirigimos, cuando en realidad no tiene sentido. Una Narnia o una cosa así. Sí, o sea, pareciera ser que el microverso es alguna clase de universo alternativo, que nuestro tamaño lo que hace es perforarlo y permitirnos llegar a él, pero que no existe por una mera cuestión geométrica. Claro. Y fíjate, así como lo estás explicando, ya le da mucho más sentido a la película, pero ni siquiera nos ofrecieron ese tipo de explicación. Que está bien, o sea, no pertenecería a una fantasía científica del más alto grado, pero sería justificarla narrativamente, lo que estamos viendo en una escena, ¿no? Y yo lo hubiera aceptado. O sea, tampoco quiero que las pelis de Marvel, o sea, sean un documental. Sí, no aspiras a ello, aparte, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Quieres que te muestren algo ingenioso, tal vez, con lo que hacen. Que, bueno, no sé, o sea, esta peli tiene como mucho ese espíritu, tal cual, como de fantasía científica, pero que digamos que es lo que hubiésemos estado esperando de una película de los Cuatro Fantásticos en caso de que Marvel se hubiese quedado con esos derechos, y parece que quisieron explorar ese concepto aquí, pero queda de ver. De hecho, incluso, o sea, en ese sentido, como que Hank Pym es una suerte de Reed Richards, y bueno, quedaría sugerido que Janet Van Dyne es una suerte de Susan Richards, una suerte de consorte que también es ayuda de su marido, y aquí Hop Van Dyne, o bueno, Hop Pym entraría como una antorcha humana, el siguiente elemento de los Cuatro Fantásticos. Sí, que bueno, porque lo único que te quedaba era decir la antorcha humana o la mole, y ella la mole. O la mole, ¿no? No sé. Y hacerlo chiquito, o sea, este microverso se convertiría en la zona negativa, que es este universo que descubren los Cuatro Fantásticos, y que comparten como relación en ese sentido. Yo creo que en este momento Marvel, con esta película, alcanza un punto en el que observan su universo y hacen la primera gran reflexión. Ok, nuestras 19 películas anteriores tenían como objetivo claro el guantelete del infinito. Esta es la primera que vislumbra ¿y qué sigue? Claro. O sea, esto no se va a terminar con el guantelete del infinito. ¿Qué más podemos empezar a presuponer? Otras ya habían abierto ese sendero, es decir, por ejemplo, Thor hace la sugerencia de que, bueno, Midgard es solo uno de 9 reinos, ¿no? Y que hay más lugares hacia los cuales correr aventuras. Y los Guardianes de la Galaxia plantean que, bueno, el universo es infinito y hay decenas de razas y cientos de amenazas allá afuera. Y luego, o sea, pero son los dos que lo habían dejado como flotando en el aire, el resto era como muy local. Ahora que pues tenemos prometido que el próximo año se acaba la continuidad del guantelete del infinito, hay que comenzar a pensar en lo que sigue, y Marvel está, creo que por primera vez, parada a la orilla de algo que no saben cómo va a resultar. Yo no estoy tan convencido a estas alturas de que Marvel tenga claro qué sigue después del guantelete del infinito. Como que creo que calcularon, nuestro éxito va a llegar allí, vamos a estar hasta ese nivel, y luego, o sea, bueno, pensaría yo que se termina el guantelete, se nos van a retirar una gran cantidad de actores, el público tal vez ya no quiera tanto otra vez películas de Marvel cada 3 meses, entonces vamos a bajar, vamos a empezar a reacomodarnos y tendremos tiempo de pensar. Ahorita esta película marca el universo es demasiado grande, ¿no? Como que tenemos que empezar a pensar que
nuestras 19 películas anteriores son coherentes en sí mismas y iban dando guiños. Pero te das cuenta de que eso es lo que el público va a seguir pidiendo. El público va a seguir pidiendo coherencia y el público va a seguir pidiendo ver referencias que se quedaron abandonadas hace 6 o 7 películas en las películas del futuro. Y eso ya no va a poder ser. Va a haber un momento en el que ya no lo vas a poder hacer, en el que va a aparecer un nuevo e inusitado elemento en las películas que no habías calculado. Que dicen, a ver, espérate, ¿por qué si existe tal criatura no apareció cuando el guantelete del infinito? Alguien se lo va a preguntar. Claro. Y así, ay, aquí le perdimos Encanto, ¿qué pasó? Sí. O sea, ¿qué va a ocurrir cuando Marvel trate de hacer surgir un Galactus? Si tienen los derechos de los Cuatro Fantásticos. Y alguien diga, ¿y Galactus dónde estaba cuando lo del guantelete? O ¿qué va a ocurrir cuando aparezca Kang el Conquistador, ¿no? Y un manipulador del tiempo. Y que digan, ¿qué pasó? ¿No debería él ser el villano abocado a obtener la gema del tiempo? Debería de ser como el más interesado, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si el Doctor Doom se integra a esta historia? Pues, o sea, el Doctor Doom pues es importante. Incluso en la saga del Guantelete del Infinito, Doom aparece. Y se hace la sugerencia de que héroes y villanos tienen que hacer una alianza para enfrentar a Thanos. Y aquí no aparece. ¿Dónde estaban los villanos, no? O sea, los héroes entiendo que se tienen que sacrificar, pero los villanos por mero egoísmo tendrían que aparecer. Entonces creo que Marvel está empezando a descubrir que el universo de los cómics es infinitamente más amplio que el de las películas. Y el de las películas estaba muy bien planeado, pero estaba muy bien planeado en función de un arco argumental gigantesco. Claro. Y ahora... Sí, como que van a tener que comenzar de cero con todo lo que no hicieron antes. En ese sentido, el microverso era quizás su única opción, digamos, real de tener un elemento conceptual que haya sido plantado en películas anteriores y que puedan ir retomando, ¿no? Porque Ant-Man, la original, había sido la película 11, 12, por ahí. Sí. Y, o sea, existe desde ese momento, ¿no? Se habla de él desde ese momento. Y es una opción viable. Y aquí ha retomado, pero se siente como si Marvel hubiese descuidado a Ant-Man por haberle puesto demasiada atención a Infinity War. Debido precisamente a que como concepto Marvel tenía a un solo gran genio que era Tony Stark, con un genio que le iba ligeramente a la saga, que era Bruce Banner, pero ellos dos como enfocados en lo mismo. Y de repente hacer aparecer a Hank Pym como un genio que de hecho es evidente que está en cuanto a los conceptos científicos por encima del genio de Stark. Y luego, bueno, pues tener que hacer aparecer a la hermana de T'Challa como otro genio, a Shuri, como otro genio que está allí también esperando para tomar. Sí, que se da por entender que además es más inteligente que Stark y que van realmente. Sí, que van empezando efectivamente a aparecer nuevos y más inteligentes personajes y cada uno de ellos es un nuevo aventurero en un espacio particular del universo. O sea, Marvel se va a tener que meter con debe haber un experto del tiempo, más allá de Strange y la gema. Tiene que haber un teórico del tiempo, un científico que trabaje con ese tipo de cosas, ¿no? ¿De dónde va a aparecer? Ya apareció el Pym, que es evidentemente el científico de las dimensiones, ¿no? El científico de los tamaños. Pero van a aparecer más, pues, o sea, vamos a ir viendo otras alternativas y Marvel va a tener que irlas creando un poquito conforme las vaya necesitando. Todavía no aparece el gran genio científico maligno. Y eso va a ser muy interesante, es otra vertiente que Marvel va a tener que retomar. O sea, sí hay en el universo Marvel genios científicos que trabajan para el mal, no tipos que se roban los conceptos de alguien, no tipos que sustraen los conocimientos, no, genios en toda la línea que dicen mis descubrimientos, mis investigaciones sirven para perjudicar, para dominar, para controlar, para obtener o dinero o poder o fama, ¿no? Vamos a ver cuándo aparecen, porque ahorita de momentos Marvel los ha tenido como medio en el cajón, como medio olvidados. Sí, que de hecho pues mencionaban hace rato a los villanos y justo en Ant-Man se menciona que ya no existe ni S.H.I.E.L.D. ni ninguna de las otras Hydra, digamos organizaciones que podrían representar el mal, y lastimosamente podríamos decir que muchos de los villanos los buenos villanos ya no están. Entonces
El problema es que siento que ahora, digamos, no hay a lo mejor el suficiente material para presentar, como dices, nuevos villanos que presenten nuevos retos, pero lo que empieza a pasar a partir de estas películas creo que sí es algo que no está quizás completamente calculado, porque ahora, bueno, lo que yo me he preguntado es, ok, nos pasamos 10 años esperando, digamos, este arco argumental, ¿qué sigue? O sea, a partir de aquí, en 10 años vas a tener que aventarte 20 películas de Marvel para entender todo lo que se llegue hasta el momento, o se van a hacer arcos que quizás te va a servir conocer lo anterior, pero no es estrictamente necesario. O sea, si el mundo cinematográfico de Marvel se va a convertir... Si el mundo cinematográfico de Marvel se va a convertir en una especie de mundo como cómic, en el que haya muchas cosas entrelazadas, no va a ser necesario, se van a hacer como arcos específicos, como en algunos cómics. A mí me queda como un poco esa duda. Y ahorita tú mencionabas, Víctor, sobre que sentías que estaba descuidado un poco esta película. Yo tuve esa impresión al final, aunque Marco me aclaró un poquito la situación. Yo empecé a pensar con el final de la película. ¿A qué final en particular te refieres? ¿Al final o al final? Hay dos escenas post-créditos. Al final hormiga. Ajá. Hay un final que tiene que ver directamente con el chasquido. Sí, bueno, spoiler. En el que pues desaparecen la familia Pym completita. Y Scott no desaparece porque está en ese momento justo en el multiverso y se queda atrapado. Se queda atrapado ahí. Y el otro final es donde una hormiga que eventualmente lo sustituía dentro de su casa con este rastreador queda dentro de la casa, en el mundo, digamos, real, en el que pues posiblemente sea la hormiga la que podría a lo mejor por ahí librarlo, o quién sabe qué vaya a suceder en las otras películas. Pero yo de momento, cuando vi la escena en la que se ve que desaparece la familia Pym, me quedé pensando como, bueno, y si en ese momento es el mero momento de los madrazos, porque ellos están colectando energía en el multiverso, ¿por qué no están ayudando a pelear? Porque eso es como muy violento, ¿no? Sí, pero continúa. Y Marco me aclaraba que no había tanto problema con esta quizás inconsistencia en el tiempo, que dentro de mi lógica era, bueno, si ellos están aparentemente tranquilos, parece que Scott ya cumplió su sentencia al menos una semana antes de que empiecen los verdaderos madrazos en Avengers. ¿Por qué no está apoyando? En algún momento en Avengers se menciona, bueno, él tiene que estar con su familia, pero no sé si quieras tú aclararlo, Marco. Yo sí me quedé con esa incertidumbre, me quedé un poco más tranquilo con lo que me dijiste, pero de momento yo sí pensé, era muy facilito de arreglar esta inconsistencia y no me había quedado como tan claro. A mí me queda claro porque pienso en esto. En realidad, en la Tierra solo hay un enfrentamiento, que es el enfrentamiento de Nueva York, que es súper instantáneo. Aparece la nave con Ebony Maw en la Tierra, desciende en él y creo que es Dwarf, es Black Dwarf, su henchman que viene con él. Combaten contra Iron Man, contra Spider-Man y contra el Doctor Strange en Nueva York. La pelea dura 15 minutos. Ascienden a la nave y se van. Queda de hecho en las noticias de él, desapareció el millonario Tony Stark, hubo una pelea, no sabemos qué pasó. Todas las otras peleas que ocurren en la Tierra son secretas, es decir, la que ocurre con el Capitán América y los otros Corvus Glaive en Berlín, creo que están en Alemania, donde está Wanda y Pietro, en Irlanda, perdón, sí. Ocurre en mitad de la noche y en un lugar desolado. No tenemos muchas pruebas de ella. La otra ocurre en la nación secreta de Wakanda, que pues no se acaba de abrir al mundo. Pero por lo que yo entiendo, poco, ¿no? Se acaba de abrir al mundo como de están hablando con ellos, pero no han abierto su capital. Su capital sigue camuflada. Sí, es cierto eso. Entonces, hasta donde yo entiendo, este segundo conflicto, o en general casi todos los conflictos, se dan por invitación. El único conflicto oficial
es el instantáneo. Strange, Wong, Spider-Man y Iron Man contra estos primeros visitantes. El siguiente se da porque porque Banner le habla al Capitán América y le pide que busque a Visión, ¿no? Y bueno, el Capitán tiene su propio equipo, tiene a Falcon, tiene a la Viuda y nada más. El otro conflicto se da en Wakanda y se da igual por invitación. Sí. Está el Soldado del Invierno, están todos los demás. Todo lo demás ocurre en el espacio, con Thor, con los Guardianes. En realidad no hay ninguna oportunidad para invitar ni a Hank, ni a Scott Lang, ni a Hawkeye, que serían los otros que podrían estar vinculados. Y sabemos del célebre odio de Pym por los Stark. Así que Pym no ayudaría de ninguna manera. O sea, si se entera de, desaparecido Tony Stark, me queda la impresión de que no movería absolutamente ni un dedo para ayudarlo. Entonces, creo que es como perfectamente lógico. En todo caso, no hay una justificación, pero creo que la película no la necesita. No hay una justificación de, ocurrió este evento en Nueva York y los Pym no están hablando de él, no están diciendo ¿qué habrá pasado con ese engreído de Tony Stark allá afuera? Que pudo haber ocurrido, ¿no? No me interesa, los Stark siempre se meten en problemas y siempre salen con sus trampas, que hubiera dicho Pym, ¿no? Ahora pues, enfoquémonos en conseguir las partículas para salvar a nuestra amiga fantasma y chasquido de dedos. Pero me parece que es como un preciosismo excesivo, porque, o sea, según yo, no hay ninguna inconsistencia de tiempo en el asunto. Está bastante justificado por qué no podrían vivir, porque aparte, por lo que yo recuerdo, por lo que ubico, Scott Lang no vive en Nueva York. No, pues es San Francisco. Sí, entonces es como, del otro lado una justificación bastante adecuada de por qué no está cerca del epicentro de las peleas de superhéroes. Claro, además es ese tipo de detalles que como que sabemos que Marvel los cuida, ¿no? Porque justamente le gusta estar blindada contra ese tipo de críticas. Sí. O sea, incluso, por ejemplo, no se ha mencionado, pero evidentemente en algún momento tendrá que ocurrir esta catástrofe como la de Ego, haciendo crecer cosas en la Tierra en la segunda de Guardianes, que no parece movilizar a nadie de S.H.I.E.L.D. y no parece movilizar a ningún superhéroe, a pesar de que da la impresión de ser, si no catastrófico, sí importante. Es decir, surge de la nada en distintos puntos de la Tierra una planta que comienza a devorarse el planeta, ¿no? O sea, incluso si solo mancha 2 o 3 cuadras, me parece un evento mucho más importante que eventos más chiquitos que sí se vieron en Agentes de S.H.I.E.L.D., por ejemplo, ¿no? O sea, que sí se vieron en otras referencias. Entonces, yo creo que Marvel ha sido cuidadosa en ese sentido, pues, ha cuidado sus tiempos y que lo tiene como en mente. No me parece inconsistente. Y que además, o sea, a Ant-Man le va a pasar una cosa curiosa, que es que su escena final, su acto 3, digamos, donde se echa toda la carne al asador con la tecnología de crecer y empequeñecerse, etcétera, tiene secuelas mediáticas, llamémoslo así, ¿no? O sea, sale en la televisión que Ant-Man o alguien con un traje gigante está en San Francisco y hace olas y cae en el muelle y no sé qué, edificios que desaparecen y aparecen, pero como ocurren justo antes del chasquido de dedos, pues va a quedar pues sí, en segundo plano, ¿no? O sea, cuando eso podría haber tenido como unas secuelas, digamos, interesantes, de explorar con más agentes de S.H.I.E.L.D. tal vez o algo. La mitad estaban hechos polvo. Sí, y eso va a ser una noticia mucho más importante que lo que sea que haya ocurrido con personas gigantes. Sí, y lo de la mitad es como expectativa, porque podrían desaparecer todos. O sea, los agentes de S.H.I.E.L.D. que vimos desaparecieron completos, tanto Maria Hill como Nick Fury. Y de este lado la familia Pym completa desaparece, o sea, no representativamente no queda ninguno de ellos. Sí, ¿no? Pues, o sea, y existe la posibilidad de que hubiera desaparecido hasta Ant-Man y que no desaparezca porque está en el microverso, ¿no? Pero no lo sabemos. Exacto. Entonces, tampoco sabemos con su familia, bueno, la niña. Esa sería, por ejemplo, sus un amigas. motor muy poderoso para si su esposa, que aparte sería ideal, ¿no? Su esposa, el exmarido, sería ideal que desaparecieran, porque le daría un motor muy poderoso a este personaje para moverse. De hecho, a mí me queda claro de que es probable que se utilice tanto en el caso de Ant-Man
con su hija, como en el caso de Clint Barton con su esposa y sus hijos, que aparte son personajes más o menos que ya ubicamos. Yo pensaría que por ahí están grandes motores, grandes motivadores para que estos dos personajes, que en la primera película fueron muy chiquitos, desaparecieron, pues en la primera película no están más que mencionados, en la segunda cobren certidumbre. De hecho, yo hago una apuesta en este momento. Bueno, dile ahí. ¿Sí? En la cuarta película vamos a ver la famosa escena de Clint Barton disparando una flecha sobre la que va montado Ant-Man, que es una escena clásica de los cómics. Yo estoy casi seguro de que vamos a ver esa escena. Y de que va a ser una escena importante. Yo secundaría esa apuesta, no era lo que yo iba a decir, pero yo aprovecho para secundarla. Y creo que pues no sé si a propósito nos están dejando, llamémosle así, descansar un poco con esta película, pero yo creo que pese a que sí podríamos ver cierto desconcierto en el mundo Marvel, a lo mejor no saber exactamente, o nos da esa impresión de no saber quizás exactamente hacia dónde se dirigen. Yo creo que muchos personajes van a cobrar muchísima importancia, porque pues la mitad ya no están, entonces los que quedan, yo tengo la impresión, o bueno, tengo la esperanza de que ocupen un lugar importante y que nos llevemos sorpresas bonitas. Ya lo mencionamos, ¿no? No es casualidad que los que se quedaron son los Avengers originales. Los que se quedaron son los primeros que vimos pelear en Avengers 1. Entonces, yo te digo, se hice mi apuesta. Yo creo que nos van a devolver a nuestro Spider-Man, nos van a devolver a nuestro Doctor Strange, nos van a devolver a nuestros Guardianes, a nuestro Black Panther, y nos van a quitar a los Vengadores originales. Nos van a desaparecer a Tony Stark enfrente de los ojos, nos van a desvanecer a nuestro Capitán América y nos vamos a salir del cine aún más conmocionados de lo que nos salimos en Avengers 3. No, lo cual de hecho es una, digamos, solución al problema que planteabas hace un rato, ¿no? De que comienza a haber, no tanto la edad, sino que comienza a haber personajes que se pisan temáticamente o conceptualmente unos con otros, que no entiendes por qué hay dos del mismo tipo de personajes, digamos del mismo arquetipo, ¿no? De personaje. Entonces, una solución es, pues sí, matar a unos, matar a una generación, empezar a superarlos, probarlo con otra generación. Porque yo justo era lo que les iba a preguntar, o sea, en los cómics nosotros vemos que los personajes creados suelen quedarse, ¿no? O sea, tú me corregirás aquí, Marco, pero, o sea, no sé, supongo que sí hay personajes que se crearon en los 80s y 90s que ya no se retomaron. Sí, no hay muchos. Pero hay muchos que se han creado, o sea, en la última década y todavía están sacando números o ya tienen su propia serie. Entonces, parece que el espacio creativo de los cómics es muy, muy grande, ¿no? Para tener un solo universo. Lo cual, claro, crea problemas de continuidad que después son arreglados con una gran serie que reinicia el universo o la realidad o lo que sea. Que en el caso de Marvel ha salido muy mal. Ha salido mal. Sí. Pero digamos que es algo que esperamos del medio de los cómics de superhéroes, ¿no? Tú piensas en cómics de superhéroes tanto en DC como en Marvel y esperas que haya sido una plétora de personajes extrañísimos, una multitud grandísima. Y que se cuenten historias simultáneas sobre ellos, donde interactúen y todo, sin mayor problema, ¿no? La pregunta sería, ¿un universo coherente de películas de superhéroes puede alcanzar ese nivel de población, llamémoslo así? Yo me temo que no, Yo me temo que cinematográficamente es imposible. Y digo, voy a tan sencillo, dejemos de lado las pesadillas conceptuales de Grant Morrison, en donde 1 millón de Supermanes de distintas realidades, cada uno en su propia versión, combaten contra el aniquilador de mundos. O sea, dejemos de lado a Grant Morrison, que te digo, ella es como palabras aparte, y pongámonos simple y sencillamente en las condiciones de guerra crisis de las tierras infinitas, o el mismo Guantelete del Infinito, en donde vemos 50, 60, 70 personajes en panel enfrentando a un solo supervillano o a un ejército de supervillanos, ¿no? Y que, bueno, cada uno de ellos tiene su pequeña viñeta en la que da un golpe, lanza un impacto clave, pero también sabemos que hay protagonistas, secundarios y personajes de relleno, es decir, sabemos que están
En el caso, por ejemplo, de los Vengadores, está el Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, que van a lanzar los golpes claves. Está los personajes de segunda línea, Hawkeye, Quicksilver, Wanda Maximoff, dando ahí golpecitos. Y están personajes ahí en el fondo como Justice, como Starfire, como Rage, como Cersei, como Black Knight, que nos dices de este tipo. O sea, lo que pasa es que hubo un momento en el que era evidente que lo que se daban eran credenciales de Vengadores con el cereal, pues, o sea, éntrale a los Vengadores. Uh-huh. Y entonces, pero no importaba, a menos que tú fueras muy fan y dijeras, ay, ¿por qué no hubo una historia argumental sobre el espadachín, no? Mantis, ¿por qué Mantis? ¿Por qué Doctor Druida no tuvo su propia miniserie? Lo cierto es que la mayor parte de las veces tú te ibas con los importantes. Ahorita, por ejemplo, generacionalmente ocurrió que Marvel dijo, vamos a cambiar de estafeta, y entonces primero nos mataron y luego nos cambiaron al Capitán América, lo retiraron y bueno, apareció Sam Wilson y ahora teníamos un Capitán América afroamericano. Y de repente borraron a Thor Odinson de la continuidad, le arrancaron un brazo y le quitaron el martillo y Jane Foster era la nueva Thor y tenemos una Thor femenina. Y de repente Iron Man se cargó demasiado de problemas y Tony Stark entró en coma después de la Segunda Guerra Civil y tenemos a Ironheart, ¿no? A Riri Williams, que como heredera del traje, y por su lado a Victor Von Doom como un Infamous Iron Man, ¿no? Entonces ahí está también tratando de entrar, ¿no? De repente Amadeus Cho es el nuevo Hulk y el Hulk original, Bruce Banner, está muerto, y así con una docena de personajes. De repente entra la estafeta y Loki es el nuevo hechicero supremo y Strange está retirado. O sea, hay un montón de personajes que se nos cambiaron, ¿no? Por viejos conocidos, por nuevos personajes. Entró la estafeta generacional, ¿no? Y luego viene el montón de aullantes fanboys que dicen, ¿dónde está mi Tony Stark? Yo no voy a comprar cómics de Riri Williams, váyanse al demonio. Y la presión para Marvel es muy fuerte y de repente tenemos 4 Iron Mans en acción, ¿no? O sea, 5 Iron Mans en acción. Ya había ocurrido antes, pues, y volverá a ocurrir. Los personajes que ya nos ganaron el corazón van a estar allí. Se intentó la brecha generacional, incluso tú conoces este momento cuando Miles Morales trató de retomar el manto de Spider-Man y que Peter Parker se iba a convertir en una suerte de Obi-Wan Kenobi, en una suerte de maestro distante. El plan, según lo que manifestaba Dan Slott, era vamos a mantener a Spider-Man ya retirado, va a ser el nuevo Tony Stark, va a ser dueño de Parker Industries, va a ser un millonario, ya no va a ser tan un aventurero, y vamos a probar a Miles Morales, vamos a mostrar un nuevo Spider-Man para una nueva generación. La gente quiere seguir viendo las aventuras juveniles de un Hombre Araña, quiere seguir viendo conflictos de preparatoria, quiere seguir viendo romances, quiere seguir viendo supervillanos chiquitos, ya no quiere a Peter Parker enfrentando amenazas globales, no quiere a Peter Parker en aventuras cósmicas. El Hombre Araña no sirve para esas historias, sirve para pequeñas aventuritas en los callejones. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que hacer chiquito otra vez a nuestro Spider-Man y darle las historias que el público quiere leer. El experimento no funcionó. Miles Morales parece haberse ganado el corazón de mucha gente, o sea, tiene su lugarcito. Pero de hecho, va a tener su película, de hecho, este año. Sí, fin de año vamos a ver vamos a ver la muerte animada, y vamos a ver la muerte de Peter Parker, ¿no? Porque es con lo que arranca el tráiler, ¿no? La mención de que Peter Parker está muerto en este universo y no sé si esto va a ser el Enter the Spider-Verse, ¿no? Porque parece ser que es la primera de una serie de películas con Miles Morales, ¿no? Y Miles Morales estuvo bajo la pluma de Brian Michael Bendis, que es un gran creador de cómics. Me pongo de pie. Me paro de pie, dice así. O sea, Bendis y Bagley, que eran el equipo de Ultimate Spider-Man, fueron el equipo encargado de darle cuerpo a Miles Morales. Según yo, hicieron un gran trabajo. O sea, el cómic de Miles Morales, de Spider-Man, es un cómic muy disfrutable, es un cómic muy bonito. Entró en esta generación de superhéroes, entre los cuales están cosas que yo detesto, como la nueva Marvel Girl o la nueva Niña Marvel.
La que es una chica musulmana. Musulmana, que es se me olvidó su nombre. Gigantesca y, bueno, es elástica. A mí sí. me molesta mucho el personaje. Yo dejé de comprar cómics porque salía ella. A mí me molesta mucho Amadeus Cho como Hulk. No me gusta. O sea, esta idea de el Hulk completamente bajo control, fresón y llamándose a sí mismo Awesome Hulk y peinándose de copetito, no me gusta. Me parece que la gran tragedia de Banner era precisamente eso, el hombre súper inteligente que cede a la furia y se convierte en un super ser a cambio de renunciar a su raciocinio. Me parecía una gran tragedia, una tragedia interesante, pero bueno. Lo que estás diciendo, Marco, es que tú eres parte de esos... De ese fanboy aullante que dice, no compraré tu cómic hasta que... Sí, no quería evidenciar algo así, pero bueno, creo que nuestros escuchas pueden sacar esa conclusión por lo que acaban de oír. Puntos. Ajá, estoy bien. Entonces, yo pensaría que el universo cinematográfico Marvel, regresando al punto, no va a alcanzar esta complejidad. Es muy complicado porque representa contratar 40 o 50 actores para que salgan 2 minutos en película, mientras que hacer un dibujito de viñeta con él combatiendo a 3 o 4 y lanzando un chiste y desapareciendo es sencillo. Hacer lo mismo en una película me parece muy complicado. Creo que Marvel va a tener que mantener su inflación demográfica de superhéroes controlada para poder mantener control sobre sus historias. Sí, habrá o que se arriesgue a darnos una película de proporciones de alteración de la realidad, ¿no? Sí, de proporciones donde se vea que se reinicia el tiempo o que de alguna forma se vuelve a hacer la Tierra 614 o algo así, y quién sabe si el cine sea un lugar adecuado o si la audiencia, la cultura, digamos la audiencia mainstream está preparada para una historia así y que lo acepte. No sé si tiene que ver un poquito con lo que mencionaba hace rato, que no sé qué va a ocurrir con el mundo Marvel en cine después. Creo que lo que venga, o sea, los sucesos que están ocurriendo ahorita van a marcar definitivamente al mundo cinematográfico de Marvel. O sea, creo que no vamos a salir, o bueno, los personajes no van a salir completamente ilesos como en otras aventuras. O sea, creo que sí va a haber pérdidas. Pero lo que no sé es si que se ve que sí va a haber un cambio de estafeta, si este cambio va a ser como más tranquilito, como de padres a hijos, o como de Tony Stark a un Spider-Man, o si se van a retirar, o sea, porque tiene que haber un cambio, ¿no? Incluso muchos de esos actores ya lo han dicho, la edad los está alcanzando, incluso Jeremy Renner ha dicho que él no se ve mucho tiempo ya haciendo a Hawkeye, dice que no le gustaría verlo pues como más grande en pantalla. Él dice que en cuanto alcance los 50, por eso es que se mencionó, ¿no? En algún momento cuando cobró notoriedad el cómic de Hollingsworth de Hawkeye, que era un cómic muy bonito, muy localito, cuando se mencionó queremos una película con Hawkeye, él dijo, yo estoy perfectamente dispuesto a hacerlo, pero se tienen que apurar, porque yo voy a cumplir 50 años dentro de no mucho y no quiero verme en mallas a los 50 años. Él mismo reconoce que mantener el ritmo físico que se les exige a los actores de Marvel, o sea, vemos el trabajo de Paul Rudd. Paul Rudd era un tipo de comedia romántica, no era un panzón descarado, pero era un tipo que se mantenía simplemente en buena forma. Bien, como si era Chris Pratt. Y lo obligaron a meterle a gimnasio y formar cuerpo de superhéroe, ¿no? Y a Chris Pratt igual. Y a pesar de que a Chris Pratt los Gunn le habían dicho, no hay bronca que estés gordito, Star-Lord no tiene que ser un Adonis griego, no tiene que ser una estatua. Y aún así, Chris Pratt se tomó muy en serio el papel. Y aquí ocuparía el segundo para mencionar la triste partida por escándalos extra cinematográficos de James Gunn, de la filmación de
de Guardianes de la Galaxia 3, ¿no? Sí, que ya tenía ideas para esta película, ¿no? Ya estaba comenzando a plantearla. Pues, así como los Russo eran amos y señores de esta línea de Avengers, así como parece ser que Peyton Reed se queda con la franquicia Ant-Man, y así como iban eligiendo directores para cada proyecto, todos, o sea que Kevin Feige iba como diciendo, va por aquí, va por aquí, por aquí. Los Gunn eran los hombres de confianza de la casa Marvel para Guardianes de la Galaxia, y parece ser que ahora vemos tambalearse el proyecto de Guardianes de la Galaxia 3, porque no está confirmada Zoe Saldaña, a pesar de que se había mencionado que querían que tuviera un papel más importante. Chris Pratt reconoce que va a tener muchos problemas de agenda porque él tiene muchos proyectos hacia el frente, o sea, parece ser que la saga Jurassic Park continúa y lo quieren allí. Batista mismo, o sea, Dave Bautista ya había mencionado que desea abandonar la carrera cinematográfica, quiere regresar a hacer una gira de lucha libre, regresar a WWE. Entonces él también manifiesta que ya no está tan interesado en volver a hacer a Drax en una tercera entrega de Guardianes, y que su futuro como Drax el Destructor en el universo Marvel es francamente dudoso. Vin Diesel, que pues es relleno, pues, o incluso el Rocket Raccoon y la voz que le da este actor. Hoy amanecí con poca memoria. No es Matthew McConaughey, no. El de los Juegos del Destino. Ajá, sí, es Silver Lining Planning. Ahorita nos acordamos. Sí, nos acordaremos de su nombre. El hombre de Hangover, pues. Y de soltero en casa. Sí. Él es un digamos que es un agregado. Aparte ya habían intentado el motion capture con uno de los Gunn precisamente para mantenerlo, y creo que ahora Terry Notary iba a ser el encargado de todas las animaciones de Marvel. Parece que Marvel le gustó mucho la instrucción de Terry Notary para Infinity War y coreografía, y ahora él se va a encargar de los movimientos de casi todos los cinemáticos. O sea, viene a competir con Andy Serkis como los dos grandes campeones. El hombre de motion capture. Sí. Tipos que en 20 años no vamos a reconocer sus caras en el cine, pero que van a ser pilares de la cinematografía por los personajes de animación, que adaptaron. Entonces entonces es el futuro que se pinta. Guardianes parece ser una película que baila sobre la cuerda floja, pues sí. Y con la salida de Gunn por estos escándalos extra cinematográficos, la vuelven aún más dudosa. Este es el momento del chiflido a DC Comics de no amigos, importa que su vida esté en un escándalo, hay que contratar a James Gunn y jalarlo para el universo DC cinematográfico. Quién sabe, bueno, puede ser. Pero imagínatelo nada más trabajando para el enemigo. Podría ser, pero a mí sí me bajoneó un poquito esta noticia en la semana, porque creo que es algo que no estaba presupuestado, y si de por sí percibimos que aparentemente podría haber dudas en el mundo de Marvel, ahora con esta noticia que Guardianes había sido una bonita sorpresa, creo que se nos empieza, pues es un reto interesante para Marvel, ¿no? Habrá que ver cómo culminan la siguiente película de Avengers, y de ahí ver si tienen esa capacidad de reestructurarse, o si de repente dijeron, no pensábamos llegar tan lejos, y ahora qué hacemos. Entonces uno de ustedes compartió en Twitter, no estoy seguro, la lista, el soundtrack de que decía que James Gunn ya tenía entre 300 y 400 películas contempladas para oír canciones, 300 o 400 canciones para oír para el soundtrack de la futura Guardianes de la Galaxia 3. ¿Sí fue uno de ustedes? Pues yo creo que fue Ramón Six. Sí, porque alguno de ustedes vi la noticia y me sorprendió del compromiso, pues. O sea, Gunn está haciendo mucho lo que hacía Quentin Tarantino en sus películas, de empezar a elegir un soundtrack para el cine desde mucho antes de empezar a rodar, ¿no? Entonces, eso como para ambientar su película y ya tener el leitmotiv, y eso era muy interesante. Y pues ahora tristemente ya nunca veremos una Guardianes de la Galaxia 3 con la batuta de él, ¿no? ¿Quién sabe qué será lo que ocurrirá en el futuro? Pues bueno,
Pues por aquí podemos dejar este episodio. No, entonces me dejarás hacer otra mención. Bueno, otra mención. Sí, otra mención que también se nos estaba pasando, vinculada también al universo Marvel. Hace algunos días, dependiendo del tiempo en el que estén oyendo, por favor, dependiendo del tiempo en el que estén oyendo esto, hace algunos días el universo Marvel y el universo de los cómics tuvo la sensible pérdida del maestro Steve Ditko, del dibujante que le dio carácter al uniforme de Spider-Man. Ya solo eso le hubiera granjeado la inmortalidad al hombre, pero es un creador o co-creador junto con Stan Lee de una gran cantidad de personajes y parte importante de esa edad de plata de los cómics que generó al universo Marvel, que hizo la transición. Ditko trabajó con estos en esta época dorada del mismo Stan Lee, del Rey Jack Kirby, de Buscema Papá, de Ross Andru, de todos estos creadores que volvieron a Marvel lo que es hoy. Y bueno, sensiblemente sufrimos su pérdida hace apenas una semana y no quería yo dejar pasar la oportunidad de mencionarlo. Sí, y por ejemplo, en cuanto a influencias en películas del MCU como tal, Doctor Strange es muy notoria, ¿no? Es como muy transparente que se quería hacer el homenaje a y tan sencillo como que en Spider-Man 3 hay un homenaje a él. El casero de Peter es el señor Ditkovich, que está ahí mencionado como el Steve Ditko, y dicen que trataron incluso de copiar esta personalidad gruñona y medio cascarrabias que tenía Ditko. Ditko tenía serias diferencias, ya la he contado en otras ocasiones, es una anécdota muy famosa de Ditko en las reuniones editoriales con Stan Lee, que él se salió de dibujar Spider-Man porque se hartó de que todos los enemigos del Hombre Araña, dice, eran parte de su círculo familiar y que era como, a ver, no entiendo, ¿no? Que en qué momento la tía May se va a quitar la capucha y vamos a ver que es también un supervillano. Entonces que a Ditko le molestaba mucho esto de por qué el Hombre Araña no tiene enemigos normales, ¿no? ¿Por qué no se quita la máscara y no es no puede ser, tú no, mi vecino? Es como, no sé, nunca en mi vida te había visto, ¿no? Entonces, pues descansa en paz, maestro Ditko. Efectivamente. Bueno, entonces ahora sí hemos llegado al final. Final. No, pues ya no quiero nada. Ya. No, yo solamente, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver la película en idioma original. Yo la vi doblada. Ant-Man. Yo también vi la versión doblada al español. Me pareció un buen trabajo. Perdón, tengo que mencionar el doblaje en esta película. Me parece un trabajo muy decente. Sí. Sobre todo porque era necesario, digamos, igualar el ritmo cómico, ¿no? Sí. Que depende mucho de los diálogos en esa película. Sí, me parece un excelente trabajo de doblaje, que por ahí alguna conocida, por ahí, ¿Tienes amiguitas en el doblaje? Que por ahí además. No. Bandai fue María Royce, que no es tan conocido su trabajo en doblaje, pero me pareció muy agradable. Y el maestro José Luis Orozco, que hizo la voz de Pym, que me parece... Es muy conocida. Esa voz él suele hacer la voz de Douglas, ¿no? Douglas. Aparte, sí. Entonces me pareció una dirección de doblaje bastante atinada. Solo quería mencionar ese guiño al final. Como al final aparecen los créditos de doblaje, es por eso que lo menciono al final. Fantástico. No, sí, es una muy buena mención, porque a pesar de que los cinéfilos luego nos quejamos mucho de ay, no me gustan las películas, creo que México hace un muy buen trabajo de doblaje cinematográfico, un trabajo decente, competente. A diferencia de los que les ponen títulos a las películas, que son criminales, o sea, estoy seguro que los tipos duermen 23 horas al día en un catafalco y se levantan 1 hora del día a comer entrañas y a fraguar nombres, así. Estoy seguro de que eso es lo que ustedes hacen. Los odio. Hay más palabras que obsesión y fatal en el español, para que dejen de ponerle a todas las películas de terror pesadilla en algún lado o diabólico. No hay película de terror mexicana, convertida al título español, que no lleve la palabra pesadilla o diabólico en algún lado. Diablo. Y no tiene sentido. O sus derivados. Por favor, dejen de hacerlo.
Sobre todo, ¿a quién se le ocurre ponerle el legado del diablo a Hereditary? Era tan sencillo. De verdad. Te caló, Sí, Marco. sí, Ya sí. es el segundo episodio Sí. que te quejas. Sí. Bueno, después de esta declaración de los créditos y todo. Controversial. Ah, ahora claro sí. que estuvo también el maestro Jesse Conde como Stan Lee. Que los dos deben, bueno, Stan Lee es más grande, pero Jesse Conde es alguien bastante... Y Jesse Conde va haciendo casi todas las de Stan Lee, ¿no? Va, Pues, al menos sí, se aventó un Duende Verde. Sí. Si no es que todos Sí. los de la primera saga de Spider-Man. Ujú. Y por ahí lleva algunas otras. Sí, pero él versiones. es, cada que aparece Stan Lee en las Ah, sí. películas, él Parece que va sí. a dar la vocecita y el diálogo, ¿no? O sea, creo recordarlo o reconocerlo de casi todas las películas Sí. en donde del universo cinematográfico, él dando la voz a Stan Lee, lo cual me parece muy meritorio. Bien. Sí. Bueno. Ahora, Pues ya Víctor, puedo acabar o no. agrega No, algo, ya, ¿no? pues ya, lo que voy a agregar es Adiós. agradecer a quienes nos han escuchado, recordarles que, bueno, nos pueden escribir en iVoox, en la plataforma en la que estamos, o estamos en cualquier otra plataforma de podcast, iTunes, lo que quieran, en Twitter como @toma3podcast o en los Twitter personales. @pollo cinéfilo @lunático9777. Y @Víctor Helio. y @chevesro. El Ah, día sí, de hoy también. sí se sentaron en Chevesro. Así, él también era pequeñito, Bueno. pero a él sí no lo vimos, entonces Bien. creo que está un poquito apachurradín. Ok. Sí, pero bueno, @chevesro también por si le quieren escribir a él y decirle, ¿dónde estás, Beto? ¿Por qué no has estado aquí? Así es, bueno, pues ahí lo tienen. Entonces esto ha sido Toma 3, un podcast de cine. Nos escuchamos pronto. Bye. Adiós. Don't cry, goody, don't cry. Ah! Goodbye, goodbye, my goodbye. ¿Qué te parece, Víctor? Impresionante. ¡No! Ya tenemos. Lo pensaba, Bueno, De tenemos- época, güey, de época, época. güey. lo pensaba compartir en mis redes. Lo voy a hacer. Voy a hacer. Voy a hacer. Voy a hacer.